Buenas tardes a cada uno de ustedes, señores asistentes. Los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación Auxiliares Jurisdiccional de Lima y juez de la Sala Penal de la Corte Suprema. En esta oportunidad tenemos una jornada académica bajo la colaboración del doctor Johnny Aquino, que es un juez también el tema laboral, que ha tenido a bien ayudarnos para convocar a estos grandes catedráticos y profesores universitarios expertos en el tema. Vamos a analizar magistralmente el decreto de urgencia 016-2020 que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Esto es lo que hoy día el señor catedrático, el doctor César Landa Arroyo, va a empezar a hacer una disertación por 30 minutos. Él es catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es presidente del Tribunal Constitucional y es autor de varios libros. Una vez que él termine, como han escuchado, va a absolver 10 minutos de pregunta y a continuación va a continuar el señor profesor de la Pontificia Universidad Católica y también autor de obras, Elmer Guillermo Arce Ortiz. Así que vamos a recibirlo como siempre. Muchas gracias, profesor Landa, por apoyarnos en forma gratuita, como siempre, a esta escuela. Le informo también al doctor Arce que tenemos funcionando 18 años ya como escuela. Tenemos llegada a todo el país, no tenemos un sol de presupuesto, pero ahí vamos siempre con la valiosa colaboración de cada uno de ustedes y también nos ven mucho en el extranjero. Así que es un honor que nos estén apoyando en este tema tan importante. Tenga el uso de la palabra, señor catedrático Landa. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al juez supremo José Neira por esta presentación e invitación, también al juez organizador de esta actividad, ¿no? Aquino, por la oportunidad de poder compartir algunos puntos de vista sobre los acuerdos o los cuales ustedes van elaborando de manera progresiva, ¿no? Para tomar posición en relación a algunas normas, en este caso al decreto de urgencia 016-2020, ¿no? En este segundo plenario jurisdiccional distritario en materia laboral y procesal laboral de Lima, entre otros temas, claro, se ha analizado la naturaleza, los alcances de este decreto de urgencia, así como también algunos puntos muy concretos sobre las prohibiciones, ¿no?, que la norma trae para acumular pretensiones dentro de un mismo proceso, para la prohibición de variar el régimen laboral preexistente a una relación laboral a plazo indeterminado, la posibilidad de variar en cualquier momento del proceso con previa comunicación a las partes, la pretensión de reposición o una indemnización por despido arbitrario, y la prohibición de reposición si no cuenta con un mandato expreso publicado en el Diario Oficial el peruano. Sin una materia en particular laboral, que no es mi tarea de especialización, ¿no?, académica, pero no por ello ajeno a que está constitucionalizada una serie de disposiciones laborales en la Constitución, y en ese sentido el decreto de urgencia toca y aborda derechos constitucionales fundamentales del trabajo. Es que de esa perspectiva constitucional es que me aproximo a hacer un análisis de las cuestiones que ustedes han deliberado, ¿no? En primer lugar, hay un tema siempre pendiente sobre la naturaleza de estos decretos de urgencia, ¿no? Habida cuenta que no existe una ley del trabajo, ¿no? Son las normas muchas veces, si no del Parlamento, del Ejecutivo, las que se encargan de diseñar y elaborar, tanto por el sector privado, sino sobre todo el sector público, el régimen laboral con una serie de limitaciones y restricciones que dan pasto a poder analizar acerca del control constitucional de las normas con rango legal
que el Ejecutivo, en este caso, con el decreto de urgencia 014, ha expedido, ¿no? Además, en una circunstancia muy singular, como fue la disolución constitucional del Congreso el 30 de septiembre pasado, habida cuenta que habilitaba una segunda negación de confianza del gabinete ministerial del Ejecutivo a que el presidente, de acuerdo al artículo 3.4 de la Constitución, pudiera disolver el Congreso constitucionalmente y, de acuerdo al artículo 135, quedar con las facultades para poder ejercer la potestad legislativa durante el interregno parlamentario, que es de 4 meses, habida cuenta que la disposición constitucional dispone la convocatoria inmediata a elecciones. Y tan solamente es la Comisión Permanente del Congreso la que quedó rigiendo para recibir los decretos de urgencia y entregar un informe al Parlamento electo que se llevó a cabo el 26 de enero de este año, ¿no? En ese sentido, un primer debate que ha existido es que si estos decretos de urgencia que ha dictado el Ejecutivo durante el interregno parlamentario tienen que estar referidos, como dice el artículo 118, numeral 19, a materia económica y financiera cuando hay un asunto de interés nacional con cargo de dar cuenta del Congreso. Esa situación de los decretos de urgencia, que es una potestad legislativa originaria de emergencia económica, rige para situaciones de normalidad constitucional, pero en situaciones de anormalidad constitucional, como es la disolución del Congreso, el decreto de urgencia que hace referencia al artículo 135 tiene una naturaleza de carácter diferente, es decir, que al reemplazar la función parlamentaria de manera extraordinaria, puede suplir la necesidad que una ley deba regular, sea desde el punto de vista formal o desde el punto de vista material, ¿no? Esto, claro, no es una interpretación extensiva, porque de lo contrario podría también el Ejecutivo hacer reformas constitucionales o aprobar una serie de leyes que tienen un carácter especial, ¿no? Que más bien se ha reservado el Ejecutivo de no implementar las leyes de reforma constitucional para la lucha contra la corrupción política y judicial, por ejemplo, que están pendientes en la agenda, ¿no? Sino más bien para aprobar normas que corresponden al funcionamiento normal del Estado, como la Ley de Presupuesto de la República que rige este año fue aprobada por decreto de urgencia. Y dentro de ellos también aprobaron unas normas de austeridad en base también a las normas previas, como el decreto legislativo 1442, que es el decreto legislativo de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público, ¿no? Que tiene por objeto establecer disposiciones sobre la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público como mecanismos para fortalecer y modernizar el sistema administrativo de gestión de los recursos humanos. Entonces, en esta situación podemos decir, en primera línea, de que los decretos de urgencia, como el que es objeto de análisis del 016, están dentro del parámetro de constitucionalidad, desde el punto de vista formal me refiero, del artículo 135, dada la situación constitucional inédita, pero que respetó los mandatos constitucionales básicos que garantizan la continuidad jurídica del Estado, no obstante no tener un parlamento en ese momento, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, los jueces, de acuerdo con la Constitución, artículo 130, el último párrafo, tienen esta potestad del control difuso, ¿no? En caso de incompatibilidad de una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Y eso ya desde el siglo XX, desde el Código Civil, en 1936, el título primer, artículo 22, ya se viene digamos, garantizando, ¿no? Y luego esto ha ido elevándose al ámbito de rango constitucional con la Constitución 79 y la del 93 y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y etcétera, ¿no? De modo tal de que la aparición del Tribunal Constitucional del año 79 y luego en la forma del 93, claro, genera cierta dualidad, porque por un lado el Tribunal, como órgano autónomo, tiene la potestad de interpretar la Constitución como prácticamente única tarea, ¿no? Incluso teniendo la posibilidad de revisar resoluciones que han pasado en calidad de cosa juzgada, como leyes que han sido aprobadas por el Congreso, o como el día de hoy, que se ha visto en la audiencia pública del Tribunal, revisar una resolución legislativa que declara la vacancia incluso del presidente, ¿no? De modo tal de que este órgano de cierre del sistema jurídico de interpretación, no solamente es de la Constitución, porque de acuerdo al artículo 5 del título preliminar del Código Procesal, los jueces interpretan y aplican las leyes de conformidad con la interpretación que debía haya realizado el Tribunal Constitucional. De modo tal que no es una relación de jerarquía, sino de una integración funcional.
El juez interpreta la ley, ciertamente, pero también puede hacer control difuso de esa ley, pero lo que no podría es hacer un control difuso en contra de los parámetros de la interpretación que el tribunal haya realizado. Y no significa que el tribunal no se equivoque, significa que el sistema requiere un ajuste del sistema. Por eso es que surge también un mecanismo paralelo que es el control de convencionalidad, porque nuestro sistema jurídico no se basa únicamente en la ley que interpretan los jueces o la Constitución que interpretan los jueces del Tribunal Constitucional o los jueces constitucionales, sino también hay un estándar internacional que el artículo 55 reconoce. Los tratados celebrados en vigor por el Estado forman parte del derecho. Y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que señala que los derechos y las libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y con los demás tratados del que el Perú es parte, y así también en la el artículo preliminar del título preliminar del Código Procesal se invoca, ¿no?, a hacer un uso de los tratados y de las declaraciones y los instrumentos y decisiones que los órganos interesados hayan tomado, ¿no? Y esas decisiones pueden ser sentencias, resoluciones y eventualmente recomendaciones. Hay un debate si esas decisiones, unas son hard law, vinculantes al Estado condenado, o como precedente que vincula un grado de interpretación en el orden interno, o soft law, ¿no?, mejor dicho, una recomendación para un tercer país, ¿no? De modo tal de que en esta configuración del parámetro de control de la constitucionalidad que hace un juez cuando hace control difuso, hoy no puede estar ajeno un parámetro de control de convencionalidad. El juez ordinario, el juez nacional, el juez de trabajo hace en este momento una función quizás mucho más recargada, pero necesaria en el avance de las garantías, tanto de los derechos como también del orden jurídico constitucional, que es hacer un control de legalidad, un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad, ¿no?, teniendo en cuenta desde ya las decisiones del Tribunal Constitucional que interpretan en última instancia los derechos a nivel interno. Pero es cierto, ¿no?, que en esta labor de interpretación, el juez constitucional, por ejemplo, ha tomado a veces un punto de distancia de la sentencia del caso Huatuco, ¿no?, porque en esta decisión el tribunal gira en su jurisprudencia asentada durante ya décadas, diría yo, de una tutela de los trabajadores del Estado, siendo contratados bajo fórmulas que no permiten tener una relación laboral, sino vocación de servicio, contratos, ¿no?, digamos, bajo figuras que no son del derecho del trabajo con todas las obligaciones, ha mantenido por prácticas de austeridad económica desde las leyes presupuestarias de Fujimori en adelante prohibiciones de nombramientos, de concursos, de plazas, salvo excepciones, pero que en la generalidad de los casos ha significado que usen, digamos, el presupuesto, el pliego más bien de servicios, ¿no?, de otros servicios, ¿no?, para contratar personas humanas para hacer relaciones de trabajo y dar la posibilidad de continuar mediante modalidades que son simplemente temporales, ¿no?, o sea, una ficción, ¿no?, concretamente, que el tribunal en su jurisprudencia, cuando luego de 10, 15 o 20 años estas personas eran despedidas, podía reconocer bajo los principios, primero, de que la Constitución no ampara el abuso del derecho, artículo 103, y el principio derivado de la primacía de la realidad, que esa relación era fraudulenta. Y en ese sentido reponía el derecho a establecer una relación laboral dándole continuidad y estabilidad a ese trabajador. Sin embargo, con el caso Huatuco, como reitero, se rompe ese criterio interpretativo bajo estándares de alguna forma más formales de que tendría que ese trabajador haber entrado por contrato, por concurso, ¿no?, y que no se puede reponer si no hay una plaza, ¿no?, disponible, y menos aún si no ha tenido esa opción de ingresar al sector público por contrato, ¿no?, por concurso, perdón. En ese sentido, habrá que decir que el régimen, pues, laboral del sector público es muy variado, ¿no?, porque hay de carrera administrativa, regímenes especiales, ¿no?, con diferentes modalidades que no todas son precisamente las que protegen una relación de trabajo, sino más bien los CAS, ¿no?, están en una situación de de discriminación, ¿no?, por decirlo menos, y de bueno, no quiero usar calificativos, pero el empleo no puede denigrarse, ¿no? El empleo no puede ser de alguna forma
desregulado, ¿no? En ese sentido de restringir los derechos, porque viola principios de igualdad ante la ley, y que a dos supuestos de hechos las consecuencias jurídicas deben ser iguales, y a dos supuestos de hechos desiguales las consecuencias jurídicas deben ser desiguales. Y no se puede artificialmente crear figuras legales distintas para justificar situaciones que la realidad ha ido imponiendo. En ese sentido, creo yo que las reformas que se tratan de implementar a lo largo de esta última década, podría decir, no han podido resolver este problema estructural que crea un estado de cosas inconstitucionales en las relaciones de trabajo de las personas que laboran por distintos regímenes en distintas instituciones, siendo todos personal que trabaja para el Estado. Primero porque antes que funcionarios son trabajadores, y antes que trabajadores son ciudadanos, ¿no? O sea, no se puede decir como son funcionarios y no son en consecuencia trabajadores. Hay un régimen de funcionarios, de empleados públicos, que tendrán algunos derechos del trabajo, ¿no? Y tampoco se puede decir, no, siendo trabajadores están sujetos a una relación de sujeción, ¿no? De contratos, y que no tengan derechos civiles, ¿no? O derechos, en el mejor sentido, políticos o fundamentales. Entonces yo creo que más bien hay que sumar, ¿no? Los derechos más que restarlos o limitarlos. Entonces, este decreto de urgencia, el 016, en base a fundadas razones, desde ya de la crisis económica o de la falta, ¿no? De recursos presupuestales para poder llenar todas las plazas que se demandan, lo cual también pone en evidencia lo que ha acontecido en muchos gobiernos, ¿no? Si lo que se conocía como antes el tarjetazo, ¿no? Es decir, el nombramiento, un gobierno antes que se vaya llenaba, ¿no? De empleados, de cualquier fórmula, ¿no? El Congreso es un ejemplo de ello, ¿no? Cuando ha habido cambios de mayorías de la dirección del Parlamento, 700 o 800 trabajadores no habían sido contratados, nombrados, y muchos se quedan. El trabajo es importante y necesario, porque el trabajo es un derecho y un deber, dice la Constitución, pero la forma de llegar a él también es importante, porque el fondo y la forma van de la mano, ¿no? No es que se pueda justificar únicamente que a la necesidad de empleo no importa cómo llegue, ¿no? Y en ese sentido creo que el derecho constitucional trata de ordenar ello, y ciertamente que hay diferentes fórmulas atendiendo a criterios laborales, aun cuando este decreto de urgencia 016 pone el acento más en un criterio de orden económico, ¿no? Y en ese sentido es que ese decreto de urgencia, como ya mencionaba, tiene que ser visto en el marco, ¿no? Del orden constitucional y el orden también convencional, aun cuando el protocolo de San Salvador y la jurisprudencia del tribunal tenga un carácter mucho más de principio, salvo unas sentencias que sí tienen un contenido más especial, ¿no? Y en particular, como decía, en el caso Huatuco, hemos visto también cómo algunas salas laborales, ¿no? De Lima, del norte, del sur, o la Suprema Corte inclusive, ¿no? Ha tomado razonablemente distancia de este precedente vinculante de Huatuco en una forma, creo yo, de un diálogo, ¿no? Judicial, ¿no? Porque no se trata, como decía, que exista una relación de jerarquía, sino una de articulación funcional. Y, como decía también, no porque el tribunal sea órgano de cierre, nunca se va a equivocar, ¿no? De modo tal de que con argumentos, con fundamentos adecuados, es que se puede aplicar, ¿no? Un distanciamiento, un distinguish, que incluso ha generado que el propio tribunal haya modificado, en el caso Huatuco, la regla general para exonerar, ¿no? Trabajadores municipales, por ejemplo, ¿no? U otras figuras especiales, de regímenes especiales, porque no todo, digo, es igual, ¿no? Sino que hay que dar un principio más que igualdad en sentido de equidad, ¿no? Es decir, a lo que corresponda, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que este decreto de urgencia 016 también avanza, ¿no? Un poco sobre la base de el caso Huatuco, ¿no? A cómo es que se establecen limitaciones, ¿no? Para poder reincorporar y prohibir, ¿no? Como en este caso, variar el régimen laboral persistente a una relación laboral a plazo indeterminado, ¿no? Pero claro, también el tribunal tuvo, en el caso de la sentencia Bailón, la 206-2005, ¿no? Por eso amparo, causales de protección frente a despidos arbitrarios que en el sector, claro, privado, como referencia lo pongo, sobre todo porque hay, digamos, grupos vulnerables o categorías sospechosas, ¿no? Es decir, muchas veces los dirigentes sindicales, una trabajadora embarazada, ¿no? Y otras figuras con una persona con minusvalía, etcétera, resultan siendo a veces muy
proclives, ¿no?, el sector más débil de rescindir el vínculo laboral en condiciones en las cuales termina el contrato y de pronto sale embarazada, ¿no?, o es un dirigente sindical. Entonces, yo creo que, como decía, los derechos fundamentales están en la base, tanto de las relaciones privadas de trabajo como las relaciones públicas de trabajo. Y más aún frente al Estado, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que defender este orden de derechos fundamentales, que es un orden objetivo, que irradia la actuación del Parlamento, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En ese sentido, el poder, sí, y todos los órganos del Estado, ¿no? En ese sentido, este carácter de valores objetivos, que son los derechos fundamentales, que vinculan a los poderes públicos y también a los particulares, no podría ser más exigible a un particular que un ente estatal, ¿no? Y eso hace entonces de que la actuación del Estado, en primer lugar, no vaya en contra de la protección de los derechos que están reconocidos en la Constitución. Por el contrario, más bien promueva y garantice la protección de los derechos fundamentales cuando son violados, sea por el particular o sea por el Estado, ¿no? Y el instrumento del control difuso y control de convencionalidad precisamente permite entender que parece razonable, al acuerdo a que llega este pleno, de que se puede hacer control difuso de la prohibición de variar un régimen laboral preexistente, porque esas limitaciones hay que evaluarlas bajo un primer lugar. No es que los derechos sean absolutos, los derechos son relativos, en la medida de que pueden ser modulados, y el legislador no puede tratar de suplir lo que el constituyente ha delimitado como derecho del trabajo, tanto en sus condiciones laborales, no despido arbitrario, y una serie de mecanismos. Con esto quiero decir que los derechos fundamentales, al no ser absolutos, no significa que sean pasto de una legislación que, como el artículo 27, la ley protege adecuadamente al trabajador contra el despido arbitrario, y el 728 y su reglamento deciden qué es pagar una indemnización y no la reposición. El tribunal ya en la 1142-2001 PA declaró que eso era una interpretación contraria a la Constitución. Y yo creo que actualmente también, 20 años después prácticamente, este artículo, estas prohibiciones, limitaciones que estamos leyendo, constituyen una limitación arbitraria al derecho fundamental del trabajo. En primer lugar, ¿por qué? Porque estas prohibiciones de, por ejemplo, acumular pretensiones dentro de un mismo proceso, forma parte de un derecho de disposición que tiene una persona que va a actuar, ¿no? Y ese derecho de acción está establecido también sobre la base de cuál es la pretensión que pretende la persona poder demandar, ¿no? Y la acumulación o no acumulación de pretensiones, negándolas en este caso, prohibiéndolas, supondría una visión vindicativa, ¿no?, judicial, de que un juez pretoriano, en base a la ley, claro está, prohibirá, ¿no?, que el principio dispositivo que tiene en defensa de su derecho del trabajo, un trabajador puede estar limitado, cercenado o menospreciado. Por eso también considero que resulta razonable que en base al control difuso y el control de convencionalidad, un juez pueda apartarse de este mandato, porque además es un mandato constitucional y convencional, no legal, ¿no? Asimismo también, ¿no? Claro, en ese caso, el juez, incluso aplicando un principio del iure honoris curia, ¿no?, o de suplencia y queja, podría suplir las deficiencias y permitir acumular para tener un proceso mucho más adecuado, ¿no?, uniforme, ¿no? Y no la repetición de un proceso para luego otro proceso y otro proceso. Entonces, yo creo que el diseño legislativo, este decreto de urgencia, pareciera que tiene pues una serie de vicios, ¿no?, que afectan, por ejemplo, la posibilidad de variar en cualquier momento del proceso con previo comunicado a las partes la pretensión de reposición a una indemnización por despido arbitrario, que eso sea objeto de un cuestionamiento, pareciera también una afectación del derecho de defensa, ¿no?, que uno tiene, que es un derecho fundamental del debido proceso, ¿no?, el artículo 239, numeral 3. ¿Por qué? Porque el principio señalaba, ¿no?, del derecho de defensa está ajustado a ciertos patrones no solamente formales, ¿no?, basados en la ley, sino también de una estrategia legítima procesal que tenga el trabajador
si tiene algo ahorrado a lo mejor, ¿no?, para poder sobrevivir durante todo el proceso, o no lo tiene, ¿no? O de pronto que el empleador le quiera pagar una indemnización y que al recibirla diga ya, con eso ya te desistes del proceso, ¿no? El Tribunal Constitucional ha tenido sentencias en el sentido de que, asumiendo esas situaciones de necesidad, muchas veces de trabajadores despedidos, no se considere, ¿no?, que recibir los beneficios significa un rechazo a la reposición, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que estar alerta también a la jurisprudencia, por lo menos en el ámbito, si no del derecho público, también del derecho privado, porque hay una asimilación de los grados de protección que son diferentes, ¿no? Dado que esta figura del caso Huatuco restringe el ámbito del derecho público. Y ciertamente que cuando salió Huatuco, como recordarán, el sector privado también pidió un mismo tratamiento y no discriminatorio, ¿no? Pero al menos el tribunal en mayoría supo distinguir que esto era otro tema, ¿no?, que tiene que ver precisamente con los temas presupuestables, ¿no?, que es lo que trata de atender el 016, pero de una forma que creo que restringe, ¿no?, incluso la prohibición de la reposición si no cuenta con un mandato expreso publicado en el diario oficial del peruano, ¿no? Y la verdad que habría que hacer una estadística en qué casos o cuántos casos, ¿no?, es que se logra publicar las resoluciones y en qué oportunidad, sobre todo, para poder ejercitar un derecho que, no siendo responsabilidad, hecho sea de paso, del trabajador, ¿no? De modo tal que es totalmente irrazonable, por lo desproporcionado e inequitativo, cargarle, ¿no?, con la limitación de un derecho fundamental el hecho de que sea incumplida por parte de la autoridad, si no judicial o ejecutivo, no hay presupuesto, ¿no?, para la publicación. De modo tal que yo creo que la publicidad, si quieren, en todo caso, sería lo importante, y no la publicación por el diario oficial, ¿no?, habida cuenta que lo importante es que las partes estén notificadas y en ese sentido, si no correr también notificación directamente al Ministerio de Economía, ¿no?, si es que es el tema de la falta de presupuesto y el desequilibrio presupuestal, factores que pudieran limitar, ¿no?, o pretender restringir estos mandatos de reposición con condición de publicación. Dicho esto, también es importante, de otro lado, señalar, ¿no?, que claro, la Constitución habla del equilibrio presupuestal, artículo 77, ¿no?, que es básico, ¿no?, para el sistema. El tribunal también ha incidido en estos temas, sobre todo cuando ha resuelto casos en materia tributaria, que significa, por ejemplo, declarar una ley tributaria como inconstitucional y dejar, claro, al Estado del erario de un impuesto, ¿no?, insignificativo, ¿no? Y quizás como anécdota, cuando presidí el Tribunal Constitucional, el ministro de Economía era Pedro Parado Kuczynski, y el tribunal había declarado alguna ley inconstitucional. Entonces él se quejaba que el tribunal necesitaba economistas, ¿no?, para poder ver las consecuencias de sentencias, ¿no? Y le recordaba que el Ministerio de Economía requería de un constitucionalista para que evaluara, ¿no?, los proyectos o las leyes o normas en materia tributaria a efectos que no fueran declaradas después inconstitucional. Entonces yo creo que se ha avanzado mucho desde hace 15 años, ¿no?, en el diálogo, pero esta crisis de los últimos años creo que también ha roto de alguna forma, sobre todo por las situaciones de emergencia que han acaecido contra el Parlamento, el Poder Ejecutivo, que se expidan estas normas que debieron ser aprobadas, ¿no?, durante el debate parlamentario, donde el debate parlamentario presenta pluralidad de opiniones políticas, hay un debate público, porque se ve en la televisión, hay comisiones, ¿no?, y hay control. Cuando hay pluralidad, hay contradicción, y cuando hay contradicción, hay publicidad, y cuando hay publicidad, hay control de los ciudadanos especialistas. En cambio, cuando el Ejecutivo aprueba, no lo digo en secreto, pero sino por las circunstancias, ¿no?, de disolución del Congreso, ¿no?, los decretos de urgencia lo hacen en el gabinete ministerial, ¿no?, el Consejo de Ministros, perdón, ¿no?, donde cada sector presenta su proyecto, pero ¿acaso hay propiamente un debate público parlamentario? Entonces, el Parlamento es necesario, definitivamente, para concretar el sentimiento democrático, ¿no?, que requiere un Estado constitucional, de que las leyes más importantes en términos del trabajo puedan ser objeto de un debate, ¿no?, pero también que esa representación parlamentaria represente, ¿no? Claro, eso es otro tema, legítimamente los distintos intereses que en el país existen, ¿no?, tanto trabajadores como también desde ya del Estado o los empleadores, ¿no? Pero la transparencia es lo más importante, creo yo, y el control de la opinión pública que hacen los ciudadanos, los especialistas, ¿no? Como se ha visto estos días, miren la población, como en caso, me hacía recordar la época de la ley Pulpín, que el proyecto de Kuczynski precisamente no fue aprobado, ¿no?, precisamente porque la gente, los jóvenes en las calles, supieron a defender sus derechos,
habida cuenta que el Parlamento no lo hizo ni el Ejecutivo. O sea que tampoco es que solamente el Parlamento o el Ejecutivo serán los encargados de regular la materia, sino con la vigilancia ciudadana. Y los jueces, creo yo, en la mejor tradición republicana, ¿no? Ya que vamos a cumplir un bicentenario, San Martín, cuando el año 22 asume como protector los poderes especiales, ¿no? Para la guerra contra España, dijo, asumiré los poderes legislativo y ejecutivo, ¿no? Pero nunca asumiré el control de la justicia, que siempre debe ser independiente para controlar, ¿no? Y creo que esa vocación republicana hace que los jueces sean, como se dice en Inglaterra, los voceros, ¿no? Del derecho, ¿no? Y en este caso los derechos fundamentales, ¿no? Deben ser la boca no solamente de la ley, sino también de los derechos fundamentales para poder controlar, en base a estos estándares constitucionales y convencionales, las normas legales o decretos de urgencia para efectos de garantizar de manera razonable y proporcional los derechos fundamentales, en este caso de los trabajadores, que es la parte más simple, digamos, desequilibrada de esta relación laboral, ¿no? Y creo que tienen en consecuencia en este acuerdo puntos importantes en la ponencia ganadora para poder llevar a cabo un control de inaplicación de los decretos de urgencia en los casos que corresponda, como es siempre, sobre la base de los acuerdos a que han llegado. Porque, para terminar, el señor juez supremo, ¿no? La Constitución finalmente proscribe la arbitrariedad, sea del particular, sea del Estado, ¿no? Y eso está consagrado en el artículo 103 cuando dice: la Constitución no ampara el abuso del derecho. Y de otro lado, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, dice el artículo 138, y lo ejerce a través de la Constitución y las leyes en las instancias judiciales correspondientes. De modo tal que la Constitución del Derecho del Trabajo debería llevar a implementar estos artículos y principios fundamentales señalados en la labor que vienen desarrollando en la tutela de los derechos fundamentales en el marco de la Constitución y la Convención. Muchas gracias por las atenciones y me quedo hasta acá. Muchas gracias, doctor César Landa. Ahora, el doctor Aquino, lamentablemente el doctor Neira ha pedido de alguna forma por la carga de trabajo que tiene, se ha retirado y la disculpa del caso. Mi estimado doctor, vamos a iniciar rápidamente la pregunta. Hay algunas preguntas en el chat interno. Doctor, usted ha señalado dos temas muy importantes respecto al control de constitucionalidad, el control de convencionalidad. ¿No es acaso también el Congreso, de acuerdo a su reglamento, de acuerdo al artículo 18, me parece, tiene esa facultad de control de constitucionalidad también del decreto de urgencia? ¿No es acaso también no sé, y ahí va la inquietud, un requisito de validez de este decreto en cuanto a la aprobación del Poder Legislativo, es decir, la constitucionalidad de este decreto de urgencia, doctor? Los decretos de urgencia expedidos en el terreno parlamentario del artículo 135 de la Constitución debe darse cuenta a la Comisión Permanente, como señalé, para que ésta elabore un informe y lo eleve al siguiente Congreso, ¿no? Esa labor de control que hace el Congreso, de acuerdo a su artículo 89, es un control político, ¿no? Distinto al control jurisdiccional, y van por caminos paralelos. ¿Qué quiere decir? Mientras el Congreso actual está revisando todavía los decretos de urgencia, desde el 0, no sé qué número, los 76 decretos de urgencia que dictaron el interno parlamentario, la labor jurisdiccional no puede ser detenida, ¿no? Y ciertamente, si hay afectación de los derechos, tendrá que implementarse, ¿no? Ceteris paribus, ¿qué significa? Hasta que el Congreso no vaya a hacer que lo deje sin efecto, que es una opción, ¿no? El tema es que el reglamento del Congreso elaborado por el gobierno Fujimori dejó sin efecto la ley de control de los actos normativos del presidente de la República, que sí establecía un plazo para pronunciarse del Congreso de 6 meses, pues después quedaba convalidado. En cambio acá ya creo que ya vamos a pasar, no, ya pasamos, fue en enero, ¿no? Ya de acuerdo a la ley anterior ya hubiera estado convalidado. Para alguna gente todavía rige esa ley, pero es discutible. La verdad que la mayoría y el propio tribunal ha entendido que existe pues un control posterior que hace el Congreso, pero no le establece un límite. Quizás eso sería importante, ¿no? Que le establezca un límite para que si no quede convalidado como tal, pero eso no quiere que no tenga firmeza mientras no sea convalidado o no, porque puede haber el control difuso y eventualmente una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto de urgencia de esta naturaleza, hasta que no se declare de ser el caso fundada la demanda, se irá rigiendo, y mientras ese plazo se puede hacer también control difuso, ¿no? Porque es un control jurisdiccional que va en camino paralelo al control político.
Muchas gracias, doctor. ¿Y este control difuso se puede hacer paralelamente, mejor dicho, a la vez el control de convencionalidad o solamente a través del control de constitucionalidad puede dejarse sin efecto, digamos, de sus efectos de este decreto de urgencia, doctor? El control difuso previsto en el artículo 138 se desarrolla en el artículo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para cualquier tipo de proceso, ¿no? Civil, ordinario, laboral, ¿no? Y ese control ha sido incrementado a través de la jurisprudencia de Almonacid Arellano contra Chile, año 2004, de la Corte Interamericana, al señalar de que, como decía, ¿no? El artículo 55 de la Constitución señala que los tratados celebrados y en vigor forman parte del derecho nacional. Ahí tenemos nuestro derecho nacional, ¿no? No es el derecho internacional, sino el derecho nacional integra los tratados. Con lo cual, un juez nacional tiene que cumplir el derecho nacional, incluidos los tratados de que el Perú es parte. Y si se trata de derechos humanos o derechos fundamentales, como dice la cuarta y deducción final y transitoria, los derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados de que el Perú es parte. Y ya recordaba, artículo 5, título 1 del Código Procesal, recuerda también que eso puede ser otras decisiones también internacionales, ¿no? Y la voz del campo, por ejemplo, la sentencia en materia laboral de la Corte hace 3, 4 años, ¿no? Establece ciertos estándares que son vinculantes para los jueces nacionales. Entonces, en el control difuso, no se trata únicamente de hacer un control difuso de inaplicación de la norma, ¿no? Frente a la Constitución, sino también que se ha integrado progresivamente el control de convencionalidad, ¿no? En el caso Huatuco, alguna resolución, claro, que tiene una sala laboral, usó el control de convencionalidad precisamente porque hay un pacto de San Salvador, ¿no? Y porque empiezan a haber sentencias en derechos económicos y sociales que la Corte viene expidiendo, sino para Perú también con un carácter interpretativo, ¿no? En otros casos, de modo tal de que, decía, es una labor. Por ejemplo, un juez de Huanchac hace unos 2 años, recordarán ustedes, declaró inaplicable el artículo 42 del Código Civil sobre la capacidad, ¿no? Porque habían 2 jóvenes con esquizofrenia mayores de edad, muere el padre y la madre que había estado ajena quiere asumir la curatela y plantean una demanda con el tío y el juez declara inaplicable, ¿no? La aplicación del Código Civil que sustituye la voluntad de los incapaces, ¿no? Absolutos por el de la madre, en este caso por el vínculo sanguíneo más inmediato, en entendido de que las Naciones Unidas tienen un convenio para proteger a los discapacitados, no excluyéndolos, sino incorporándolos con ayuda social o familiar. Entonces, ese es el gran cambio que está ocurriendo en cuanto a la convencionalización en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho laboral, pero, bueno, en un caso también la sentencia Artaga Murillo contra Costa Rica en la Corte Interamericana ha sido utilizado por algún juez de Lima en primera instancia para declarar inaplicable, en este caso, una resolución ministerial de salud que prohibía la distribución a píldora al día siguiente, que había sido validada por incluso una sentencia del tribunal del año 2009. Llegó incluso hasta ese caso inaplicar no solamente ley nacional, sino también una sentencia del TC en aras de la decisión de la Corte Interamericana, la cual ha sido revocada, ¿no? En una sala superior de Lima y ahora se encuentra ese caso en manos del tribunal seguramente. Entonces yo creo que estamos en una etapa de transformación y por eso estos diálogos ¿no? Es importante para un poco dar a conocer también diferentes puntos de vista de los que usualmente, tradicionalmente a veces se estila, ¿no? En la resolución de casos a nivel nacional. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Y la final, una pregunta ya de un digamos, participante en la cual señala: el Estado, al no permitir que la entidad pública pueda reconocer derechos económicos de servidores públicos, lo que promueve son las demandas laborales con los costos que implican para el Estado. ¿No? ¿Qué hacer? Dice acá el participante. Yo creo que mejor es pactar, ¿no? O sea, dialogar, ¿no? Pero no necesariamente en el ámbito judicial o arbitral, ¿no? Creo que, claro, yo ajeno a la materia, pero así como un Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Para el sector público, ¿no? Con los dirigentes de materia económica, hacendaria, legislativa, ¿no? O así como un pequeño acuerdo, ¿no? Para evitar que todo esto termine simplemente vías judiciales o vías arbitrales, donde se complejiza un poco más la problemática, ¿no? Yo creo que el diálogo es una puerta abierta, más aún si con estas movilizaciones sociales se habla también de un cambio, ¿no? De la Constitución, y yo creo que los temas laborales estarían junto con el derecho a la manifestación y otros más en primera línea para una revisión constitucional. Muchas gracias, maestro doctor César Landa. Desde ya mi agradecimiento por su participación.
y al no tener, digamos, más preguntas y ya estar a la espera del doctor Arce, le invitamos para permanecer. En todo caso, cuando decida usted, doctor Sarlanda, puede participar del evento o quizás por las cuestiones académicas retirarse. Muchas gracias, doctor Landa. Muchas gracias a todos. Muy bien. Doctor Arce, muy buenas tardes. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, doctor Aquino. También agradecerle al doctor Neira y agradecerle por la oportunidad de dirigirme a jueces, a jóvenes universitarios y compartir esta mesa virtual con mi profesor, con el profesor César Landa, que siempre es un gusto escucharlo, ¿no? Recordado, fue mi profesor en la maestría y en la facultad, y he recordado muchas de sus enseñanzas y de sus clases. Vamos a entrar de lleno al tema. A ver, yo quiero plantearlo por el lado, que también lo ha planteado el profesor Landa, de la violación de derechos fundamentales a partir del decreto de urgencia 016. ¿Cuál es la finalidad? Me gustaría centrarme en la finalidad que tiene el artículo primero del decreto supremo 016. Mire, dice, ahí está en la lámina: el presente decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas en materia de recursos humanos, ojo, o sea, medidas en materia de recursos humanos, a efecto de regular el ingreso de las servidoras y los servidores a las entidades del sector público. Yo eso lo tomaría como una finalidad central, y por eso es que en la parte de arriba he colocado ahí: regular el ingreso de trabajadores a las entidades del sector público tiene que ver con la meritocracia, artículo 40 de la Constitución. Y en segundo lugar dice: garantizar una correcta gestión y administración de la planilla única de pago del sector público. Tiene un tema económico sin duda, ¿no? Y esto tiene que ver con el presupuesto equilibrado, artículos 77, 78, que ya mencionaba también el profesor Landa. Entonces, partimos de esto. Yo aquí quiero solamente sembrar una primera cuestión. El problema de la meritocracia se da solamente cuando los jueces, a través de sus sentencias, imponen al sector público la reposición de trabajadores. Yo creo que no, porque esa es si sacamos a lo mejor un porcentaje, es un porcentaje bastante bajo de todo lo que implica el tema de contratación. Hoy día se siguen contratando en el sector público CAS, se siguen contratando en el sector público locación de servicios. Entonces, me da la impresión de que esta cuestión tan rimbombante de regular el ingreso de trabajadores a las entidades del sector público y que trate de acogerse por el lado de la meritocracia es un tema poco sincero, porque digamos que en términos porcentuales las reposiciones son mucho menores a la cantidad de trabajadores que ingresa a través de otra forma de contratación al Estado, ¿no? Y que muchas veces lo hacen sin garantía de concurso. En segundo lugar, ¿qué implica el decreto de urgencia 016? Los jueces solo pueden reponer en plazas permanentes presupuestadas a las que se accede por concurso público. Eso nos suena a Huatuco, ¿no? En primer lugar, el 016 impone imposibilidad de ejecutar mandato de reposición por sentencias. O sea, si mi sentencia indica que me tienen que reponer, eso va a ser imposible por la lógica del decreto de urgencia 016. En segundo lugar, imposibilidad de reconocer un vínculo jurídico bajo régimen laboral distinto. O sea, si yo, por ejemplo, tenía un régimen jurídico de CAS y después la sentencia me repone como 728, eso también está imposibilitado. Y en tercer lugar, el juez o parte debe variar. Esto me parece bastante grave, ¿no? El juez o parte debe variar la reposición por la indemnización fuera del mandato. Con lo cual, yo puedo haber demandado reposición, pero tanto el juez o la parte va a tener que, obligadamente por este decreto 016, modificar su pretensión, ya no a reposición, sino modificarla a indemnización. Si lo hace la parte, probablemente podemos entrar ahí en una discusión procesal, pero ya que lo haga un juez, importa que esté decidiendo sobre un tema que ya
la parte ha demandado como tal, ¿no? Entonces yo me voy a dedicar a ver estos tres aspectos: imposibilidad de ejecutar mandatos de reposición por sentencias, imposibilidad de reconocer vínculo jurídico por cambio de régimen laboral y la imposibilidad de, o la obligación de modificar la reposición por la indemnización. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Esto es lo que dice el 016, artículo 3. Me voy directamente ahí, ¿no? Los mandatos judiciales que ordenan la reposición, estamos hablando de mandatos judiciales que ordenan reposiciones en el Estado, la reincorporación, el reconocimiento de vínculo laboral en entidades del sector público, con independencia del régimen general al que se refiera, o sea, no me importa a qué régimen yo pertenezco, ¿no? El tema es que exista un mandato de reposición. El motivo es la desvinculación del demandante o la forma en que ésta se haya realizado, lo cual es bastante grave, porque digamos, hay veces en que la reposición depende de un problema de violación de derechos constitucionales. Habrá otros casos en que no, pero cuando depende de derechos fundamentales violados, ahí sí la reposición no es un elemento que solamente dependa de una decisión de política legislativa, sino es una vocación de protección y de garantía de derechos fundamentales que habría que atender, ¿no? En esos casos deben observar las siguientes reglas. ¿Qué reglas vamos a tomar en cuenta? Solo puede efectuarse en entidad del sector público que fue parte demandada en el proceso judicial, nada más, ¿no? 2, solo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada. Entonces, no olvidemos, sector público, ¿no? Me pueden reponer solamente en la misma entidad donde fui despedido, no me pueden reponer en otra, y la reposición va por el lado de que haya pasado por un concurso, que la plaza esté presupuestada y permanente. Esto es Huatuco, ¿no? Yo diría que estos son supuestos de excepción a la regla general, que es la prohibición de reposición. Solamente te puedo reponer cuando se dé esta situación. Hayas entrado por concurso hayas entrado a una plaza presupuestada y de naturaleza permanente. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí viene la discusión, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? La prohibición opera desde antes, ¿no? Pero de una manera más restringida. ¿Y por qué se da esta restricción? Porque cuando el tribunal, en la sentencia 5057 del 2013, precedente Huatuco, ¿qué prohíbe? Prohíbe la desnaturalización, o sea, que un contrato, cualquiera que sea, se convierta en indeterminado cuando se desnaturaliza y que, por ejemplo, la persona haya sido despedida sin una causa, entonces eso genere la reposición a partir del 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Entonces, esto ya estaba prohibido desde antes. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? Como decía también el profesor Landa, vienen sentencias, incluso del Tribunal Constitucional, pero llega una casación muy importante, la 12475-2014, guión Moquegua, que hace un distinguish, ¿no? Y que lo que propiamente señala es que algunas categorías de trabajadores, ¿no? o regímenes laborales no van a estar incluidos en el precedente Huatuco. O sea, en otras palabras, que se podía reponer en estos casos. Por ejemplo, trabajadores de empresas del Estado o trabajadores obreros municipales. ¿Por qué se les excluía? Porque no estaban dentro de una carrera administrativa, cosa que sí estaría, por ejemplo, un servidor público de la ley servil, ¿no? Se excluye también a los 276, se excluye a los CAS. Los CAS porque el Tribunal Constitucional ha dicho también que es un régimen laboral especial, temporal, y que no puede haber desnaturalización. Entonces, como no puede haber desnaturalización, se podría a lo más reponer en el tiempo en que esté vigente el contrato. Se hace estas distinciones
y estas exclusiones, con lo cual se permite la reposición en algunos casos, con lo cual son excepciones al presidente de Huatuco, pero sale el año también 2013 una sentencia, la 06681 del TC, en que se excluye un trabajador obrero municipal, con lo cual ya aquí el Tribunal Constitucional estaba aceptando esta mirada de que si no estás en una carrera administrativa, puedes ser repuesto, ¿no? Entonces, aquí viene ya el análisis del 016. ¿Qué hace el 016 respecto de Huatuco? Extiende el mandato de Huatuco a todos los casos. O sea, aquí, como decía, el 3.1.2 decía que solamente se va a aplicar a los trabajadores que hayan entrado en un concurso y que hayan seguido, además, o que hayan tenido una plaza presupuestada y que esa plaza sea permanente, pero dice algo más importante, que se va a aplicar el decreto de urgencia, o sea, la imposibilidad de reposición, a todos los regímenes laborales del Estado, sea CAS, sea 276. Con lo cual, este decreto de urgencia es todavía mucho más extensivo que el presidente Huatuco. Por eso, cuando se dice que el presidente Huatuco protege la meritocracia, basado en el artículo 40 de la Constitución, estamos hablando de, sobre todo, el 728. Pero ya si incorporamos a todos los demás regímenes laborales, quiere decir que en CAS tampoco va a haber reposición, quiere decir que en 276 tampoco va a haber reposición. Habría que plantear ahí una discusión, pero en principio no. Quiere decir que los obreros municipales tampoco iban a tener reposición, ¿no? Entonces, nadie va a tener reposición porque ya se aplica a todos los regímenes laborales del Estado, incluso los que hayan entrado por 728 o lo que fuera a empresas del Estado. Hay una sentencia que le he puesto aquí en la lámina también de mayo del 2020, la sentencia 021-02-2019, en que un obrero de almacén de un gobierno regional, que no está obviamente en carrera, ¿no? En carrera administrativa, digamos, este obrero de almacén, el Tribunal Constitucional le reconoce la reposición, a pesar de que no había entrado por concurso y está siendo obligado el gobierno regional a reponer a este trabajador, aunque no ha habido concurso previo y no estamos hablando de una plaza presupuestada, ¿no? Pero eso ya ha sido ahora en mayo del 2020, con lo cual ya es una sentencia posterior al decreto de urgencia que es de enero de este año. ¿Qué principios o qué derechos se están vulnerando? Yo identificaría por ahí, haría la distinción, vulneración de principios procesales, vulneración de derechos de los trabajadores. Independencia de la jurisdicción ordinaria, es lo que señala la Constitución en el artículo 139, inciso 2. Si un juez está ordenando reponer a un trabajador, ¿cómo un decreto de urgencia va a decir justamente lo contrario? ¿No? O sea, no, tú no puedes ordenar eso. Creo que estaría afectando la independencia de la jurisdicción. Cuestión bastante grave, por lo menos en el ámbito del Estado de Derecho. Se está afectando la facultad de control difuso. El artículo 138 de la Constitución, en el segundo párrafo, dice que de encontrarse incompatibilidad entre la Constitución y la ley, el juez debe preferir la primera, con lo cual el artículo 138, segundo párrafo, también estaría siendo vulnerado como parte de las garantías de un proceso que debería respetar el debido proceso, ¿no? Si el juez no puede, en principio, hacer uso de este control difuso cuando está discutiendo,
por ejemplo, violación de derechos constitucionales, entonces lo que sucede ahí es una afectación directa a la prerrogativa judicial de ejercer el control difuso. Ahora, para los trabajadores, ¿hay afectaciones? Sin duda. Se vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la ley, creo que es clarísimo. O sea, hoy en día vamos a tener una aplicación del 728 en el Estado y vamos a tener otra aplicación del 728 en sector público, en sector privado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón para hacer la distinción? No existe. Y además de la violación de la tutela jurisdiccional, si los trabajadores ya presentaron su demanda pidiendo reposición porque hay una violación de derechos constitucionales, lo lógico sería que se respete esa situación y no que un decreto de urgencia nuevamente prohíba esa aplicación. La siguiente lámina, por favor. Listo. Como quiera que el decreto de urgencia 016 se aplica a todos los regímenes, no solamente se aplica a todos los regímenes, sino también se aplica a todos los tipos de despido, ¿no? Y esto creo que sí es bastante grave también. La Corte Suprema en su momento excluyó, en esa sentencia que les comentaba, excluyó la reposición producto del despido nulo, ¿no? O sea, el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, saben ustedes, que declara nula la violación o el despido de un trabajador que tenga por motivo la violación de un derecho constitucional dentro del diseño de ese artículo 29, que tiene que ver con libertad sindical, tutela jurisdiccional por los despidos con represalia, despidos discriminatorios, ¿no? Entonces, esos fueron los que excluyó la Corte Suprema. Ahora, la pregunta es, si hay una violación de un derecho constitucional, por ejemplo, despido a una mujer por estar embarazada, despido a un trabajador que se afilió a un sindicato, ¿puede un decreto de urgencia señalar que no se van a aplicar la garantía de la reposición cuando lo que estoy haciendo es proteger un derecho constitucional? Y como ya lo decía el profesor Landa, desde finales de los 90, comienzos de los 2000, hay una línea jurisprudencial en el Tribunal Constitucional muy fuerte de reconocimiento de los derechos constitucionales y fundamentales en el ámbito de las relaciones entre privados, ¿no? Y por eso llega al derecho laboral. Entonces, una cosa es que yo esté hablando de la reposición por cualquier razón y otra cosa es que esté hablando de la reposición por una violación de un derecho constitucional por parte del empleador, que en este caso sería el Estado. Aquí les he citado el derecho al trabajo y su consideración en el Pacto de San Salvador, ¿no? El artículo 7, 7D, me dice que la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. Eso tiene que ver sobre todo con la parte de estabilidad de entrada al contrato. Pero en los casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional. Yo creo que habría que leer este inciso de manera conjunta. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características y con las causas de justa separación, ¿no? Entonces, es necesario que exista una causa de separación, una causa de despido. En el caso de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral son dos. La causa relacionada con el despido por conducta y la causa relacionada con el despido por incapacidad, ¿no? Entonces, tiene que haber una causa de justa separación. Fíjense que después del punto seguido, el protocolo de San Salvador me dice, en caso de despido injustificado, o sea, cuando planteada la causa o puesta sobre la mesa, la causa no ha sido probada o aún es injustificada, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo. Ojo, lo que me está diciendo el protocolo es, si no hay causa,
esa es una violación al derecho al trabajo. Si hay causa, pero tú no puedes probarla, entonces eso tendrás que reponerlo a través de la indemnización o la readmisión, que sería la vía abierta que deja el derecho al trabajo, ¿no? Pero creo que eso es muy importante porque es el sustento de los despidos incausados y los despidos fraudulentos. Si un despido no tiene causa, es un despido incausado violatorio del derecho al trabajo, y si un despido utiliza otros artilugios o el engaño para poder eventualmente esconder la inexistencia de causa, ese sería el despido fraudulento y por tanto también sería violatorio de un derecho constitucional. Por tanto, los despidos nulos del artículo 29, como los despidos incausados y fraudulentos creados por la doctrina del Tribunal Constitucional, creo que no pueden ser ninguneados en el sentido de decir se ordena la reposición y un decreto de urgencia como el 016 diga no se pueden reponer los trabajadores por despidos incausados o fraudulentos o nulos. Siguiente lámina, por favor. El segundo problema es la imposibilidad de reconocer vínculo laboral en régimen distinto. Este es otro de los temas que les comentaba. Fíjense, ya no voy a leer el 3.1 ni 2, sino me voy directamente al 3. Dice, para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que corresponda a la entidad. El cambio de régimen laboral únicamente procede mediante un nuevo concurso. Yo la verdad que leo este tercer punto y digo, si ya con los dos primeros puntos has eliminado a todas las reposiciones de contratos de distintos regímenes en el Estado. Has eliminado a todas las reposiciones incluidas las reposiciones que provienen de despido violatorio de derechos constitucionales. Entonces, ¿qué queda aquí? ¿No? Creo que es un cerrojo para no dejar ningún tipo de salida a cualquier caso que por ahí pueda existir, pero lo que está prohibiendo es el cambio de régimen laboral y el cambio de régimen laboral solamente procede si es que hay un nuevo concurso público. La siguiente lámina, por favor. Entonces, por resolución judicial, solo procede cambio de régimen si el contrato que se realizó con el trabajador no es el que corresponde. O sea, si el régimen es otro, ¿no? Perdón, si el régimen es el mismo. Por ejemplo, se contrata a un CAS y luego lo paso a ser obrero municipal, ese ya sería un cambio de régimen, ¿no? O si se contrata a un 728 por locación de servicios, en puridad de términos también estaría cambiando de régimen. Yo ahí tengo una posición muy particular, que es que en los casos en que exista fraude, no debería entenderse que hay un cambio de régimen. El trabajador fue mal contratado. Y si su régimen era 728, así le hayan puesto locación de servicios, su régimen va a ser 728, ¿no? Lo único que estoy haciendo es correr el velo para romper esa lógica del fraude legal y finalmente aplicar el régimen que le corresponde, ¿no? Creo que este decreto de urgencia 016 legaliza un fraude sin ninguna duda, ¿no? O sea, aquí lo que estamos diciendo en otras palabras es contrátalo de otra manera, que no sea 728, porque si lo contratas como 728, ahí sí puedes tener problemas para su reposición. En segundo lugar, no hay aplicación del principio de primacía de la realidad. También estamos afectando esta aplicación que se deriva del orden público y del derecho al trabajo y de la tutela jurisdiccional, ¿no? O sea, si uno va a un proceso judicial es precisamente para que le reconozcan los derechos que tiene y no otros que una norma de rango inferior a la Constitución le quiere imponer. Hay una sentencia de la Corte Superior, sin duda que este tema ha sido muy debatido, hay sentencias en varios
en varias direcciones, pero en este caso, hay una sentencia de la Corte Superior, la 00653-2019, que dice que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales. Se está refiriendo al artículo 23 de la Constitución, en buena hora, ¿no? Porque eso le pone un tope al 016 e insisto en lo que le decía al comienzo, la desnaturalización de un contrato no se puede entender como un cambio de régimen laboral. El régimen laboral es el que le corresponde al trabajador y si fue mal contratado, ese será un problema de contratación, pero no puede ser un problema de identificación del régimen laboral. La siguiente, por favor. Este es el último tema, ¿no? Obligación de variar mandato de reposición. Y en esto también me acompañarán ustedes en el sentido de que, miren, si leemos el primer punto del 3.3, dice, dentro de un proceso judicial en trámite sobre reposición, reincorporación, el juez, o sea, el proceso está en trámite, ¿no? El juez de oficio o a pedido de parte dispone la indemnización prevista en el inciso 3 del presente numeral. Asimismo, en ejecución de sentencia, previo traslado a las partes, el juez puede excepcionalmente disponer la indemnización prevista en el inciso 3 del presente numeral 3.3 por lo dispuesto en la sentencia. Entonces son dos supuestos, ¿no? Si el proceso judicial está en trámite, el juez de oficio o a pedido de parte puede variar la indemnización, y si está sin ejecución de sentencia, el juez puede excepcionalmente disponer la indemnización, o sea, lo puede hacer, ¿no? Aquí los otros artículos mencionan cuáles son el número o la cuantía de la indemnización que debiera tener, ¿no? Pero creo que no le suma más a lo que nos interesa, que es la obligación de variar el mandato de reposición por parte del juez o de las partes. La siguiente lámina, por favor. Entonces, si el juez, o a pedido de parte, en ejecución de sentencia, varía el petitorio de reposición a indemnización, ¿qué tenemos aquí? Desde mi punto de vista, tendríamos nuevamente vulneración e independencia de los jueces, o sea, prácticamente les estamos exigiendo a los jueces que varíen ni siquiera un derecho propio de ellos, sino un derecho del justiciable, de quien presentó la demanda, ¿no? Entonces, les estamos imponiendo a los jueces que varíen una pretensión cuando se supone que los jueces solamente están subordinados a la Constitución y a la ley, y que nadie, ninguna autoridad puede inmiscuirse ni violar su independencia. En segundo lugar, tutela jurisdiccional en despidos incausados y nulos. Es la misma situación. O sea, por ejemplo, lo mismo daría cualquier supuesto de reposición por cualquier razón que una reposición por un despido de una mujer embarazada, ¿no? O por un despido violatorio de libertad sindical. Daría lo mismo, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí hay una afectación a la tutela jurisdiccional, artículo 139.3. Y de cara al trabajador, vuelvo a insistir, hay una violación al derecho al trabajo y a la tutela jurisdiccional. O sea, el trabajador lo que está haciendo es proteger derechos constitucionales, tanto derechos que nacen directamente de la Constitución, como este derecho al trabajo, que encuentra su contenido en el Protocolo de San Salvador en su artículo 7 y que ya hemos revisado. Pero adicionalmente a la violación de derechos constitucionales, yo plantearía el tema también por la antinomia, ¿no? Si esto no lo permite las normas, digamos, procesales, con lo cual yo vería aquí una antinomia, ¿no?, entre norma procesal y este decreto de urgencia 016, con lo cual aquí prevalecería la norma especial, que sería la norma procesal, que es mucho más amplia, la Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Hay una sentencia de la Corte Superior, también de Lima, la 04895-2019, que afecta a declaratorio de despidos incausados y
la tutela jurisdiccional efectiva, con la que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, se prohíbe presentar una demanda con pretensiones subordinadas. Esto también no está prohibido en las normas procesales, con lo cual otra vez entramos a un supuesto de antinomia, ¿no? Un decreto de urgencia con rango de ley, con una ley procesal también de rango de ley. Creo que indubitablemente estamos ante un conflicto de dos normas de rango primario. Tendría que prevalecer, no se puede aplicar jerarquía, entonces aplicamos el criterio de especialidad. La ley especial prima sobre la ley general. La siguiente, por favor. Y para ir cerrando, tendría este planteamiento, ¿no? La cuarta disposición del 016 dice aplicación inmediata, que ya lo menciona el artículo 3 también, ¿no? Pero dice, lo establecido en los artículos 2, 3, 4 del presente decreto de urgencia es de aplicación inmediata para los procedimientos y procesos en trámite. A ver, el artículo 103 de nuestra Constitución señala que la teoría de aplicación de normas en el tiempo es la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? ¿Cuál es el hecho cumplido aquí? Claro, si fuera una norma procesal, ¿no? De actos procesales, el hecho cumplido lo tendría que especificar la norma en concreto y tendría que buscarlo en el momento del proceso y normalmente en derecho procesal se admite la aplicación inmediata. No obstante, es una opinión personal, creo que aquí el tema de el derecho de reposición, o si ustedes quieren, el efecto de la reposición por protección de derechos constitucionales, es un derecho no no del proceso ni del juez, sino es un derecho del demandante. O sea, cuando una norma dice el trabajador que es despedido a través de un despido violatorio de derechos constitucionales, esa norma se está dirigiendo al trabajador y le está reconociendo el derecho a la reposición al trabajador. No es un imperativo para el juez. Con lo cual, si eso fuera así, aquí mi pregunta es, esta es una norma de derecho sustantivo, con lo cual el hecho cumplido tendría que ser la presentación de la demanda de reposición. El momento en que se presenta la demanda, ese va a ser el momento en que se decida si se aplica o no se aplica el 016. En consecuencia, si la demanda la presento con posterioridad al decreto de urgencia, o sea, aquí en parte amarilla, esto implica que se me aplique el 016. Pero si yo presenté la demanda antes de la entrada en vigencia del 016, estoy completamente seguro que aquí lo que hay es una aplicación retroactiva del 016, ¿no? Y que esto se vería clarísimo en el mandato que se le dice al juez, tienes que variar reposición por indemnización en el curso de un proceso o cuando estés en ejecución de sentencia, que todavía me parece mucho más grave, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería comentarles. Voy cerrando aquí la exposición y luego creo que en alguna de las preguntas podríamos entrar al tema del test de ponderación, que también me parece muy importante para poder evaluar la constitucionalidad de este decreto de urgencia 016, pero ya en un ámbito mucho más, un ámbito de debate sobre la lógica de los principios en juego. Muchas gracias, doctor Aquino. Muchas gracias, doctor Arce. Muy interesante, doctor. Hay una pregunta específica, voy a leer rápidamente. Están preguntando si la aplicación de la ley en el tiempo también se debería tener la misma regla a entender en el proceso de ejecución. Yo creería que sí. ¿Por qué? Porque en el proceso de ejecución creo que todavía con mayor razón, porque ya tengo
ya tengo sentencia definitiva. Lo único que estoy haciendo es ejecutar la reposición. ¿Cómo puedo pretender que una norma de rango legal vaya en contra de la ejecutabilidad de una sentencia que ya pasó por todos los niveles que debía pasar? Y tanto es así que el 016 dice, curiosamente, excepcionalmente el juez podrá. Yo creo que ahí se deja ver su mala conciencia de la norma, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el momento relevante para determinar la norma en el tiempo, los hechos cumplidos, es la presentación de la demanda. No sería ni la ejecución, ni sería el propio proceso, sería la presentación de la demanda, porque ese es el momento en que el titular del derecho a la reposición plantea su pedido ante los órganos jurisdiccionales. Hay una cosa muy interesante que ha dicho usted, doctor, respecto al artículo 7D del protocolo del Pacto de San José, ¿no es cierto? Ese Sí. es un elemento de convencionalidad, en todo caso, a la par del artículo 139.2, que es la de la Constitución. Y otros puntos que usted han dicho de la antinomia, ¿no? La antinomia, a su consideración, usted indica que tendría de alguna forma preeminencia la norma procesal contra el decreto de urgencia 016. Si es así, doctor, sería uno, digamos, esos elementos de juicio para que aquel magistrado o órgano judicial pueda, digamos, y hacer una interpretación y aplicar, digamos, un control difuso. Y yo creo a ver, en el tema de la antinomia, creo que no se prestaría tanto pues para un control difuso, porque el control difuso significaría, presupondría una incompatibilidad entre Constitución y ley, y dentro de esa incompatibilidad, la aplicación del control difuso sería que en un proceso judicial cualquiera, el juez aplique la norma constitucional por encima de la norma legal. Si yo planteo el tema de la antinomia, lo que tengo es más bien un problema de determinación de las normas, ¿no? O sea, dos normas que están regulando un mismo supuesto de hecho con consecuencias distintas. En la lógica del sistema jurídico no pueden haber dos normas incompatibles. Una tiene que irse y la otra tiene que quedarse. Si fueran principios, ahí sí podría ponderar, pero como son reglas jurídicas, tendría que expulsar una y quedarme con la otra. Entonces, claro, ahí normalmente lo que prima, en primer lugar, es el criterio de jerarquía, pero como las dos normas serían de rango legal, no podría aplicar el principio de jerarquía. Aplicaría el principio de especialidad y, en tercer lugar, aplicaría el principio de temporalidad si correspondiera, ¿no? Ya, hay varias preguntas, vamos a ser más precisos. El artículo 40, dice el doctor Bellota Farfán, el artículo 40 de la Constitución regula el principio de acceso a la función pública, el cual establece que el servidor y funcionario público solo puede acceder por concurso público, no estableciendo ninguna excepción. Por lo tanto, ¿cuáles son las razones que permitirían reponer o nombrar a un trabajador en el sector público sin previo concurso público si la Constitución no establece ningún supuesto diferente al concurso público? Ya. A ver, doctor, yo creo que la Constitución hay que leerla en su conjunto, ¿no? Hay que tener una lectura unitaria de la Constitución. El artículo 40, sin duda, es uno de los artículos centrales que organizan toda nuestra estructura de trabajo en el Estado, pero no podemos pretender que sea el único artículo o el único principio que eventualmente pueda tener preponderancia. Yo diría que ahí tendríamos dos principios, si usted desea, que defenderían esta lógica de prohibición de la reposición. El de meritocracia, artículo 40, y el artículo 78 de equilibrio presupuestal, porque también entrar en todos estos problemas judiciales al Estado le generan un gasto muy grande que puede desequilibrar el presupuesto.
¿no? O sea, serían dos principios que defiendan ese ámbito del 016. Ahora, desde una perspectiva constitucional, yo diría, hay otros derechos que al otro lado también se están afectando. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho de tutela jurisdiccional, ¿no? Serían derechos de los trabajadores que está afectando el hecho de no cumplir con el mandato de reposición. Si esto es así, llegaríamos a un problema de contradicción entre principios. Alexis, en teoría de la argumentación jurídica, dice y el Tribunal Constitucional, a través del test de ponderación o de proporcionalidad, ha dicho, claro, tenemos que identificar cuál es el fin de la norma. El 016 dice que el fin es precisamente mantener el hecho de que no ingresen personas sin concurso al sector público. Y el fin también sería el tema del equilibrio presupuestal. Con lo cual, una medida como el 016 sería perfectamente idónea en el primer escalón del test de ponderación. A mí ahí no me quedaría ninguna duda. Puede haber una medida necesaria para evaluar si eventualmente hay una medida menos gravosa para los derechos de los trabajadores y que además se permita seguir fomentando este principio idóneo de la meritocracia y del tema que tiene que ver con el equilibrio presupuestal. Yo no le encontraría. He visto algunas sentencias, he visto una sentencia en Piura muy interesante que dice que entonces los que tienen ya sentencias de reposición deberían ser o tener el privilegio de postular a los nuevos cargos o a las nuevas plazas que se abran en el Estado, ¿no? Esa es una situación que se plantea. Pero bueno, al margen de esa posibilidad de salida, creo que se seguiría afectando el derecho o los derechos fundamentales que se contienen en esta situación de orden de reposición, ¿no? No vería que sea una solución, porque habrían varios que se queden sin poder postular y habrían algunos que sí puedan ganar esos concursos. Digamos que aceptaría la necesidad también del 016. Idoneidad y necesidad del 016. Lo que creo que ya no podemos aceptar es la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque según la regla de proporcionalidad, lo que tendría que haber es una situación en la que yo trate o sea, la intervención sobre los derechos de los trabajadores deberían ser lo más mínimas, y el fomento en el Estado debería ser el máximo o muy intenso, el fomento de estos derechos de meritocracia y de equilibrio presupuestal. Ahí yo sí tendría mi duda. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, yo creo que la intervención sobre los derechos de los trabajadores es una intervención grave, es una intervención muy alta, ¿no? O sea, imaginemos, hay una violación de un derecho constitucional y el 016 le está diciendo, no te van a poder reponer. No te van a poder reponer. Entonces, es una intervención muy fuerte y muy grave. Por el otro lado, se fomenta la meritocracia cuando yo imposibilito que se apliquen las sentencias que ordenan la reposición. Yo creo que no, doctor. ¿Y por qué? Porque, como decía al comienzo, la incorporación al Estado a través de reposiciones es un porcentaje muy pequeño en comparación con las contrataciones que hace el Estado día tras día, y que sigue contratando SNPs y que sigue contratando trabajadores CAS
y que sigue contratando trabajadores de todos los regímenes. Entonces, si queremos en realidad decir los trabajadores tienen que entrar por concurso, tendríamos que ser más sinceros y decir, entonces, todos los que entran tienen que entrar por concurso y tienen que entrar a plazas presupuestadas y permanentes. Porque si no, estamos viendo, el presidente Guatuco lo estamos viendo solamente de reojo. ¿Recuerdan ustedes que el numeral 18 de la sentencia, efectivamente, hace toda esta construcción que hemos conversado hoy día, pero el 19 y el 20 dicen que tiene que haber una política dentro de los organismos públicos en el que se sancionen los funcionarios que contratan mal dentro del sector público. Y contratar mal es pues contratar sin concursos, contratar en CAS, contratar en supuestos de SNP. Entonces, creo que todo deberíamos ponerlo en su lugar. Usted me dice el artículo 40, pero el artículo 40 hay que leerlo en el marco de la Constitución y no solamente vamos a ver el derecho, el interés del Estado en este caso, sino también el derecho, el interés de los trabajadores, que entra en pugna, en definitiva, con este artículo 40 y con el artículo 48 de la 78 de la Constitución. Finalmente, maestro, dos preguntas, ¿no? Está vinculado a las reincorporaciones establecidas por la ley 27803, que este es el decreto que habla de los ceses irregulares. Y respecto a la segunda pregunta final, doctor, es que dice, a la fecha que emite el decreto de urgencia 016, el trabajador ya habría cumplido con el requisito para ser repuesto, como el caso de la ley de la 24041, un año de trabajo de manera interrumpida, y es cesado sin cumplir el procedimiento establecido en el decreto legislativo 276. Su demanda con posterioridad a la emisión del decreto de urgencia 016 se le debe aplicar. A ver, empiezo por esa última. Si la demanda se ha presentado con posterioridad al 016, tendría que aplicarse el 016 si es que el juez no quiere hacer control difuso, ¿no? Porque ya hemos visto que digamos, aquí tenemos como dos niveles de análisis. Primero, la aplicación de las normas en el tiempo. Eso ya podría proteger a algunos trabajadores. Los que presentaron sus demandas antes del 016, a ellos no les toca y no se entra en la discusión. Los que presentan su demanda después, con ellos vamos a tener que analizar si efectivamente el 016 es violatorio de todos estos derechos que hemos venido señalando, de independencia judicial, de garantía de un debido proceso, de tutela jurisdiccional, de derecho al trabajo o de protección de derechos fundamentales a partir del artículo 29 de la LPCL, ¿no? Entonces, yo diría que así más aún tendríamos que evaluar. Primero hacemos un barrido con el tema del tiempo y después ya si la demanda se ha presentado con posterioridad, todo dependerá de la decisión del juez en el marco de su independencia judicial para que tome pues una decisión, ¿no? Y creo que lo mismo se aplicaría a la otra pregunta en torno a la desnaturalización a partir de esta ley 24.000, ¿no? Respecto a los trabajadores, disculpe, doctor, de la 27803 de los cesados irregularmente, ¿no? Ajá, esos son los cesados irregularmente. Claro, en principio no se les aplicaría el 016 porque no estamos hablando de una sentencia o de una orden a través de sentencia, porque recuerden ustedes que esos cesados eran reincorporados a través de leyes, ¿no? Y luego se tenía que evaluar unas listas. Entonces, la lógica de ingreso al sector público es distinta. Pero yo creo que ya después de Guatuco y de esta lógica en que el Estado está cerrando
también sus líneas, es muy difícil pensar en que volvamos a tener otra ley de reposición de los años 90, ¿no? Me parece. Muchas gracias, Johnny. Bien, doctor Arce, una pregunta estoy nomás ya porque está con su tiempo. Usted decide, doctor. Sí. Bien. Dime, Johnny. Ya. La última pregunta del doctor Briota, ¿no? Dice, si se aplica la ponderación, nótese que el principio de acceso a la función pública es de interés general, por tanto, mayor que un interés particular del trabajador. Sí. A ver, doctores, yo ahí sí tendría también mis dudas, porque digamos, creo que tendría mayores dudas si estamos hablando de derechos económicos sociales más allá de los derechos de libertad, ¿no? Pero yo le he dado mucha vuelta a este tema. Hay derechos que son más individuales y derechos que pueden tener un impacto más global sin ninguna duda. Creo que cuando la teoría de la ponderación plantea el hecho de que hay una confrontación de principios, no está haciendo distinción. Y es más, nuestra Constitución no está haciendo distinción. A todos los denomina derechos constitucionales, ¿no? Son los derechos constitucionales del primer capítulo, los derechos fundamentales, llamados fundamentales, y el artículo 3 de la Constitución señala que esos derechos fundamentales no impiden que otros, que la Constitución también toma como derechos constitucionales, puedan ser tomados en cuenta como eso, como derechos constitucionales. Creo que el artículo 3 nos lo dice de manera clara. Pero luego, por ejemplo, un derecho como la no discriminación, que podría ser un derecho individual, frente a libertad de empresa, que podría ser un derecho mucho más expansivo, yo debería tener una preponderancia del derecho de mayor impacto sobre el derecho individual. Yo creo que no. O sea, aquí estamos hablando de derechos fundamentales, derechos constitucionales que van a requerir un equilibrio y que el constitucionalismo moderno hoy día nos lleva a la lógica de tener una confrontación racional, ¿no? de derechos en un mismo plano, llamados principios, y que eso se tiene que solventar a través del test de ponderación. En la misma. Es más, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, también ha visto temas referidos en el caso de Plaza Vea con el perrito que ayudaba a esta persona invidente. Era el derecho a la salud, ¿no? Contra la no discriminación de una persona. Y sin embargo, el derecho a la salud, con toda la rimbombancia, fue dejada de lado para que se le dé prioridad a la no discriminación. Creo que no estoy diciendo con esto que los derechos o los intereses estatales no deban tener una preponderancia. La tienen y la van a tener, pero siempre en el marco de un Estado constitucional de derecho donde todos los principios están en un mismo nivel. Ni unos están más arriba ni otros están más abajo, porque nuestra Constitución tampoco lo dice. Muchas gracias, doctor Aquino. Muchas gracias, doctor Arce, y a nombre de la escuela, a nombre del doctor Neira, le agradecemos inmensamente, doctor, por su participación y por su tiempo. Ha quedado totalmente claro. Y les agradecemos a todos los asistentes, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Excelente, Johnny, qué gusto de verte. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctores. Ya nos Muchas estamos gracias. viendo.